Él era millonario, ella madre soltera. Lo que pasó en el elevador, nadie lo olvida. El destino no avisa, no manda mensaje, no pregunta si estás lista. Solo te encierra en un ascensor, con el hombre que te rompió la vida y con la niña que lleva sus mismos ojos. Valeria Núñez apretó más fuerte la mano de su hija y tragó saliva seca, tratando de convencerse de que esto no era una pesadilla, sino solo otra mañana difícil en una ciudad que nunca miraba atrás. Respira, Valeria. Es solo una entrevista. Murmuró para sí misma, como si la frase pudiera servirle de armadura. La torre financiera Zenith se alzaba ante ella como una lámina de cristal que atravesaba el cielo gris. Los paneles de espejo reflejaban a una mujer que apenas reconocía. Chaqueta prestada, vestido sencillo, ojeras, el pelo recogido en un moño apresurado. Y en sus brazos, la razón de todo. Lucía. 3 años, un vestidito amarillo con flores, rizos castaños que enmarcaban una cara redonda, mejillas sonrosadas y esos ojos. Ojos ámbar, tan claros y profundos que parecían tener luz propia. Exactamente el mismo tono que Valeria llevaba meses intentando olvidar. «Mamá, ¿las nubes viven ahí arriba?», preguntó la niña señalando la cima de la torre, donde parecía descansar el cielo. «No, mi amor», Valeria tentó sonreír. «Allá arriba solo viven gente que cree que nunca se equivoca». El viento frío le cortó la cara al cruzar la puerta giratoria. El mármol claro del vestíbulo reflejaba el suave eco de sus pasos, mezclándose con el sonido de conversaciones contenidas, tacones altos y celulares vibrantes. Todo allí olía a dinero, perfume caro, café de máquina y prisa. Ella no tenía nada de eso. Lo único que tenía era su currículum doblado dentro de la carpeta, un diploma que parecía lejano, y la pequeña mano de Lucía agarrando su blusa. «Buenos días, señorita», la saludó la recepcionista con una sonrisa forzada. «¿Entrevista?» «Sí. Valeria Núñez. Tengo cita con Recursos Humanos de Moretti Capital». Se le secó la boca al pronunciar ese apellido, Moretti. Él otra vez, no es el hombre, todavía no. El imperio. Adrián Moretti era un nombre que reaparecía de vez en cuando en la televisión de sus padres, en los periódicos del kiosco, en las páginas web de economía que Valeria evitaba. Magnate, genio de las inversiones, heredera del grupo Moretti. Y cuando eso ocurría, siempre encontraba la manera de cambiar de canal. Porque para ella, Adrián Moretti no fue un titular. Fue una noche. Una sola noche. Lujo. Discreto. Una gala benéfica. Un salón iluminado por candelabros dorados. El tintineo de las copas de cristal y su aroma mezclándose con el champán. Una mirada que recorrió la habitación. Una invitación a respirar un aire diferente. Un beso robado en el balcón, una suite de hotel con sábanas demasiado suaves para alguien como ella. Y luego, silencio. Las llamadas son cada vez más espaciadas.
noticias de un compromiso con una perfecta socialité. Dos mundos, un abismo. El que sobrevivió aquella noche ahora dormía en sus brazos, chupándose el pulgar con la serenidad de quien no sabe que su vida está a punto de dar un vuelco. Puede subir por los ascensores del fondo. Planta 42. Informó o recepcionista. Departamento ejecutivo. Departamento ejecutivo. Valeria sintió un nudo en el estómago. La entrevista era más importante que cualquier orgullo herido, más importante que cualquier recuerdo enterrado. Si conseguía ese trabajo, por fin podría escapar del ciclo de trabajos esporádicos. Pagos de alquiler atrasados y medicamentos medidos en pastillas partidas por la mitad. Lucía merecía algo mejor que una madre cansada luchando por llegar a fin de mes. Caminó por el vestíbulo, intentando mantener un ritmo constante. El suelo brillaba con tanta intensidad que sentía que podía resbalar por su propia inseguridad. Cada persona con traje gris o azul marino parecía estar hecha de un material diferente. Acero, cristal, nada de carne y hueso. Llegó a la hilera de ascensores panorámicos. Las puertas plateadas se movían de un lado a otro en un ballet silencioso, tragándose a los ejecutivos y devolviendo a otros. Valeria presionó el botón de 42 con un pulgar tembloroso. «Mami, tengo miedo», susurró Lucía, rodeándose el cuello con sus brazos. «Yo también, mi vida», admitió beijando a testa da menina. «Pero cuando tenemos miedo, caminamos igual». «Sí». Las puertas se abrieron con un timbre, el ascensor estaba casi vacío. Un señor de pelo gris sostenía un maletín, una mujer revisaba sus correos electrónicos en su teléfono móvil y un pasante nervioso masticaba chicle. «Perfecto», pensó. «Entro, trepo, sobrevivo». Sus dedos apretaron con más fuerza la correa del bolso, encogiendo ligeramente su cuerpo, protegiendo a Lucía. Un paso adentro, dos. Se giró para agacharse discretamente en un rincón, segura de que el peor momento de esa mañana sería la entrevista. Y ahí fue cuando sucedió. Una mano larga, firme y masculina se extendió por las puertas que empezaban a cerrarse. Las puertas del ascensor obedecieron al toque y se abrieron de nuevo en un gesto casi irreverente. El ambiente cambió, incluso antes de que Valeria lo viera a la cara. Lo primero que olió fue algo amaderado, limpio, con un toque cítrico, que no era un perfume de aeropuerto cualquiera. Era el mismo aroma que se había pegado a su piel esa noche y la había perseguido durante semanas, como un fantasma elegante. Entonces oyó la voz, profunda, modulada, entrenada para negociar miles de millones, y sin embargo capaz de susurrar su nombre como si fuera un secreto. «Vamos, Isabela, llegamos tarde». Valeria cerró los ojos por un segundo, solo uno, porque sabía, con la cruel certeza que a menudo posee el destino, que si miraba, su mundo se haría añicos. Pero él miró, y allí estaba. Su traje azul oscuro era impecable, de hombros anchos, corbata perfectamente ajustada, una barba corta que le enmarcaba la mandíbula y el cabello ligeramente despeinado, como si el viento se hubiera atrevido a tocar a un hombre intocable. Los años lo habían vuelto más maduro, más serio, más distante, más peligroso. A su lado estaba una mujer alta, esbelta e impecablemente rubia, con un anillo de diamantes tan grande que parecía iluminarse. El corazón de Valeria se hundió en su pecho como un cable de ascensor que ha perdido su cable. No, aquí no, hoy no. Intentó fundirse con el espejo de acero del rincón, giró la cara, ladeó el cuerpo, como si pudiera desaparecer. Reacomodó a Lucía en sus brazos, escondiendo el rostro de la niña en su hombro,
como si ocultar a su hija borrara el pasado. El ascensor empezó a subir. Los números sobre la puerta continuaban. 5, 9, 14. Valeria podía escuchar su propia respiración irregular, mezclada con el débil sonido de la música de fondo. Después de la reunión con el consejo, tenemos la llamada con los inversionistas de Londres, comentaba Adrián, semolar para ella. Quiero que el informe esté listo antes del mediodía. Su voz cortó el aire. Cada sílaba era como un golpe y al mismo tiempo una llamada. Valeria apartó la mirada, con la mirada fija en un punto imaginario. Si permanecía quieta el tiempo suficiente, quizá pasaría desapercibida como le había sucedido tantas veces en su vida. Y entonces, el destino, que parecía divertirse, decidió jugar un poco más. Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, abrió los ojos con curiosidad. Un destello metálico le llamó la atención. El reloj de pulsera de Adrián, que se movía con el ligero balanceo de su brazo. La niña extendió la mano, rompiendo el hechizo del silencio. «¡Qué bonito!», dijo con una voz dulce que llenaba de sol cualquier habitación. «Brilla como las estrellas». Adrián dejó de hablar al instante, como si alguien hubiera tirado del cable de alimentación. Bajó la mirada. Primero vio la mano pequeña y regordeta, casi tocando la correa de cuero. Entonces, el rostro de Lucía, tan cercano, tan franco, tan familiar. Él sonrió, automáticamente, cortésmente. «Gracias, princesa», respondió, y por primera vez esa mañana su voz perdió su armadura profesional. Fue cuando levantó la mirada para devolverle la dulzura a la madre de la niña, que el mundo, para ambos, cambió de eje. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y aún así no la reconoció. Simplemente la catalogó. Mujer cansada, ropa sencilla, niño en brazos, mirada asustada. Una usuaria más de la torre, una cara entre muchas. Para él, en ese momento, ella todavía no era nadie. Para ella, en 1900... Ese mismo segundo, él era todo lo que había intentado olvidar. El ascensor siguió subiendo. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. Si estuvieras ahí, atrapado entre un pasado que nunca sanó y un secreto que podría explotar en cualquier momento, ¿qué harías? ¿Huiría? ¿Gritaría? ¿Diría toda la verdad ahí mismo? Valeria, en este momento, opta por permanecer en silencio, pero el destino ya ha decidido que su silencio no durará mucho más, porque cuando las puertas de ese ascensor se abren, descubrirá que la entrevista que podría salvarle la vida es, de hecho, con el padre de la hija que nunca supo que tenía. Y ahí es donde realmente comienza la historia. La puerta que nunca debió abrirse, se abre. Las puertas del ascensor se cerraron silenciosamente. Piso 42, dejando al descubierto un amplio pasillo, iluminado por lámparas blancas que resaltaban el lujo frío de aquella empresa que se enorgullecía de no tener defectos. Valeria casi tropezó al salir. Se le debilitó la rodilla. Lucía apretó más el agarre en su cuello, sintiendo la tensión de su madre. «Mamá, ¿estás bien?», susurró la niña. «Sí, mi amor, solo estamos un poco perdidos», respondió Valeria intentando sonreír, aunque le temblaban las manos. El sonido lejano de pasos hizo eco. La gente parecía flotar por los pasillos, todos con maletines, tablets o expresiones de personas que no tenían tiempo para respirar. Valeria se ajustó el blazer prestado y caminó hacia el área de recepción. La recepcionista, joven, impecablemente vestida y con un rostro profesionalmente inexpresivo, levantó la vista lo suficiente para registrar su presencia. «Buenos días».
¿Nombre? Valeria Núñez. Tengo entrevista con Recursos Humanos. La mujer escribió algo rápidamente. Su ceja se arqueó. Luego, silencio. Un momento, por favor. Valeria tragó saliva con fuerza. Lucía, inquieta, comenzó a jugar con el dobladillo del blazer de su madre. El reloj de la pared parecía burlarse de ella. Cada segundo pasaba más rápido de lo que... El corazón de Valeria podía seguirle el ritmo. Entonces la recepcionista levantó la mirada. Su expresión era más formal, casi tensa. La directora de Recursos Humanos no podrá atenderla. Hubo un cambio de último minuto. El señor Adrián Moretti decidió asumir personalmente la entrevista. Valeria no pudo evitar el shock. ¿Qué? ¿El CEO? Sí. Me pidió que la acompañara de inmediato. A recepcionista levantouse como se entregara que la bomba fose parte normal do traballo. Por aquí, señora Núñez. Por un momento Valeria pensó en huir. En verdad, sal corriendo con Lucía en brazos, toma el metro y desaparece. Empezar desde cero en otra ciudad, otro país, otra vida. Pero sus pies no se movieron. Ella sabía que esto era inevitable. Tarde o temprano, la verdad llamaría a la puerta. Y allí estaba ella, empujando la puerta de la oficina más poderosa del edificio. Con cada paso que daba por el pasillo, la respiración de Valeria se hacía más corta. La recepcionista se detuvo frente a una puerta doble, de madera oscura con detalles de metal cepillado. El nombre Adrián Moretti estaba grabado en una placa minimalista, blanca, elegante y cruel. Está aquí. La puerta se abrió silenciosamente y allí estaba. El hombre que no la había reconocido minutos antes, el hombre que se había convertido en padre sin saberlo, el hombre que ahora era su entrevistador. Sentado detrás de una gigantesca mesa de cristal, Adrián hojeaba una carpeta, la suya. La luz natural que entraba por los ventanales panorámicos resaltaba el contorno firme de sus hombros, el foco absoluto de su mirada, hasta el momento en que levantó la cabeza. Primero, sus miradas se cruzaron. Valeria sintió como si le hubiera caído un rayo, el mismo impacto que había sentido en aquella gala 3 años antes. Su mirada era analítica, dura, profesional, pero había algo allí. Algo estaba tratando de emerger y él parecía estar luchando por reprimirlo. Ella abrió la boca para presentarse. No hubo suficiente tiempo. Los ojos de Adrián se posaron en Lucía y el mundo se derrumbó. Fue como si alguien les hubiera quitado la alfombra de debajo de sus pies, como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si todo lo que creía sobre sí mismo necesitara ser reescrito en ese mismo momento. Su rostro permaneció inmóvil, sus dedos perdieron fuerza, los papeles se le resbalaron de la mano y cayeron sobre la mesa con un sonido que pareció un trueno en la cabeza de Valeria. Curiosa, Lucía levantó su manita en un tímido gesto. «Hola». Adrián no respondió. Sus ojos, aquellos ojos ámbar idénticos a los de la muchacha, temblaban entre Valeria y Lucía, como si lucharan contra una conclusión inevitable. «¿Cuántos años tiene?» Su voz salió ronca, áspera, casi irreconocible. Valeria apretó a Lucía contra su pecho. 3. La palabra cayó en el aire como una frase. 3 años. No necesitó más cálculos. Adrián se puso de pie, despacio, como si cada músculo del cuerpo pesara 1 tonelada. Dio una vuelta alrededor de la mesa. Él se acercó. En sus ojos había sorpresa, incredulidad, ira contenida y un viejo dolor, el mismo dolor que llevaba Valeria. Cuando estaba a pocos pasos de ellos, se detuvo. Lucía, sin entender nada, se escondió en el cuello de su madre. «Valeria»,
dijo, y el solo sonido de su nombre en su voz le revolvió el estómago. ¿Qué es esto? La pregunta estaba cargada de todo aquello que no podía expresar con palabras. Es mi hija. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo sigues viva en mi memoria después de tanto tiempo? Valeria sintió que le temblaban las piernas. Decidió decir la única verdad que era apropiada en ese momento. Es mi hija, Adrián, mi hija. Su mirada se oscureció aún más, como si las nubes hubieran cubierto todo el cielo dentro de sus ojos color ámbar. No me mientas, susurró, dando otro paso más cerca. Valeria sintió el pulso en su cuello. No lo hago. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de todo. Rotura, memoria, hambre, dolor, ira. Miedo. El comienzo de una guerra y el comienzo de algo mucho más grande de lo que ellos dos podían controlar. Lucía, curiosa una vez más, levantó la cara. «Mami, ese señor es malo». Valeria cerró los ojos con fuerza y respiró profundamente. Adrián también cerró los ojos, como si la pregunta de la muchacha hubiera perforado una armadura que había intentado usar durante años. Cuando los abrió, algo había cambiado. Las dificultades continuaron, pero había una nueva, inesperada y peligrosa vulnerabilidad. Dio un paso atrás, respiró profundamente y dijo, «Necesito que me expliques todo. Ahora, cuando la verdad pesa más que cualquier fortuna, la oficina parecía demasiado pequeña para esas 3 personas. Demasiado pequeño para 3 años de silencio, demasiado pequeño para 2 vidas que se cruzaron por casualidad y una vida que nació de ese encuentro. Valeria respiró hondo, intentando mantener la compostura. Lucía jugueteaba con la punta de su collar, ajena al terremoto emocional que se desataba ante ella. Adrián se dirigió hacia la ventana de cristal que daba a la ciudad que creía controlar, la ciudad que gobernaba con números, estrategias y rutinas perfectamente diseñadas. Pero en ese momento ni siquiera podía controlar su propia respiración. 3 años, murmuró L, con voz distante mas cargada de dolor. 3 años y yo no sabía nada. Valeria cerró los ojos. La culpa, aunque injustificada, pesaba como una piedra. Nunca quise esconder nada por crueldad. Dice con firmeza mesmo que a garganta estivese apertada. Yo no tenía espacio en tu mundo, Adrián, y tú estabas comprometido. Lo anunciaron en televisión, lo celebraron. Yo solo hice lo que pude. Adrián se giró lentamente. Su mirada se parecía a la de un hombre que acababa de perder un imperio. ¿Y pensaste que no tenía derecho a saber? Pensé que no tenía derecho a romper tu vida, respondió Valeria, segurando o olardele. Pensé que entrometerme sería destruir tu carrera, tu imagen, tu familia. Y pensé que tú no me creerías. Yo era una mujer cualquiera. Un error de una noche para ti. Adrián frunció el ceño y dio un paso adelante, con la ira reprimida. Nunca fuiste un error. El rostro de Valeria se endureció, pero su corazón vaciló. La intensidad con la que pronunció esas palabras traspasó sus defensas, destrozando todo lo que había construido para sobrevivir. Adrián, susurró. Levantó la mano pidiendo silencio, pero no fue un gesto arrogante. Fue el gesto de un hombre que intentaba contener su propia desesperación. «Necesito que me respondas algo», dice, aproximándose un pouco máis, como se cada paso fose unha confesión. «Cuando supiste que estabas embarazada, pensaste en buscarme». Valeria tragó saliva con fuerza. «Sí», la respuesta cortó el aire. Adrián parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Entonces, ¿por qué?»
Porque tu secretaria me dijo que estabas fuera del país, interrompió Valeria. Y 2 días después salió tu compromiso en todos. Los periódicos financieros. El matrimonio que unirá 2 imperios. Tú ya estabas en otro camino, Adrián. Y yo no iba a convertirme en un escándalo. El silencio que se instaló fue casi físico. Dio vueltas entre ellos, presionó sus costillas y distorsionó el aire. Lucía, inocentemente, levantó la cara y miró fijamente a Adrián. Sus ojos color ámbar se encontraron, la versión adulta y la versión infantil, tan similares que era casi absurdo. La niña extendió los brazos. ¿Eres amigo de mi mami? La pregunta cayó sobre Adrián como una flecha bien dirigida. Los ojos de Valeria se abrieron de sorpresa. Adrián se arrodilló. Despacio. Ten cuidado, como acercándose a algo sagrado. Su costoso traje tocó el suelo, pero él no pareció darse cuenta. No sé si soy amigo aún, dice él suavemente, pero quiero serlo. Lucía inclinó la cabeza. ¿Por qué miras como si fueras a llorar? Valeria casi dejó escapar un gemido de dolor. La sensibilidad de la hija que no entendía nada, pero lo sentía todo. Adrián cerró los ojos, respiró profundamente y cuando los abrió, había algo nuevo allí. Algo está roto, algo humano. Porque, él le murmuró, a voz fallando por la primera vez, porque eres muy parecida a alguien que conocí hace tiempo. Lucía sonrió. ¿A quién? Miró a Valeria. Valeria sintió que le temblaban las piernas. A tu mamá. Lucía apoyó su manita sobre su rostro, como si quisiera secar una lágrima que aún no había caído. ¿Quieres un abrazo? Valeria se llevó la mano al pecho intentando contener el impacto de aquella frase. Adrián dudó solo un momento. Sí, respondió casi en un susurro. Me gustaría. Y así fue como Lucía, sin saberlo, inició el primer vínculo entre ellos. La niña envolvió sus cortos brazos alrededor de su cuello. Adrián se quedó paralizado, como si el mero roce fuera demasiado para él. Luego, lentamente, le devolvió el abrazo, un gesto pequeño, delicado y vulnerable. Un magnate se arrodilló en el suelo, abrazado por una niña que acababa de descubrir que podría ser su hija. Valeria observó la escena con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Por un momento, todo su mundo pareció derretirse. Cuando Lucía se alejó, Adrián respiró profundamente, como si intentara volver a ser el hombre que una vez fue. Pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado. Valeria, dice él, levantándose devagar, a postura firme voltando, mas os ollos ainda tremendo. Necesito una prueba de paternidad, no por desconfianza, sino porque tengo que saberlo. Oficialmente, legalmente, Valeria asintió. Lo entiendo, esa fue la parte fácil. Lo que vino después, nadie estaba preparado. Adrián se acercó, tan cerca que Valeria podía sentir el calor de su aliento. Y después de eso, continuó él, num ton máis baixo, quase íntimo, quiero estar en su vida, sea como sea. Valeria se tragó el miedo. Eso significa cambiar tu mundo, Adrián. Él inclinó la cabeza, con esa mirada penetrante que había encendido su vida hacía 3 años. Mi mundo ya cambió. Valeria, en el momento en que esta niña me llamó amigo, dejo de ser mío, y quiero saber si tú también cambiaste. Su corazón se aceleró. ¿A qué te refieres? Adrián se acercó una fracción de centímetro, y su voz bajó un tono, volviéndose profunda, intensa, cargada de recuerdos. ¿A que no voy a perderlas otra vez? La puerta de la oficina se cerró de golpe.
Valeria saltó. Lucía estaba asustada. Adrián se dio la vuelta con una expresión fría y defensiva. En la entrada estaba Isabela, la novia, y sus ojos decían que nada, absolutamente nada, quedaría impune. Isabela se detuvo en el marco de la puerta como si el mundo le debiera explicaciones. Traje blanco impecable, cabello rubio recogido en un moño perfecto, perfume caro que llenó el despacho en cuestión de segundos. Era la encarnación del tipo de vida que siempre había rodeado a Adrián. Ordenada, elegante, calculada. Sus ojos, sin embargo, no eran delicados. Eran bisturís. «Disculpe», dijo con una sonrisa fría. «No sabía que estaba ocupado así». Su mirada recorrió la escena en un segundo. Valeria de pie, pálida, abrazando a su hija. Lucía, aferrada a la pierna de su madre. Adrián, ligeramente demasiado cerca de las dos, todavía con la emoción reciente grabada en su rostro. El instinto de Valeria fue inmediato. «Lucía, mi amor», susurró acomodando a la niña en sus brazos. «Vamos a sentarnos ahí un momento, ¿de acuerdo?». Señaló un sofá a un lado, intentando apartarla de la línea de fuego. Isabela entró, cerrando la puerta tras ella con un suave clic que sonó como una frase. «¿No me vas a presentar, Adrián?», preguntó ella, manteniendo la voz demasiado baja para ser sincera. Él respiró profundamente. Durante años, esa mujer había sido su socia, su aliada en eventos, su compañera perfecta de fotografía, una fusión de familias, negocios y expectativas. Su compromiso acaparó todas las noticias de negocios. Pero en ese momento, frente a Valeria y Lucía, esa fachada parecía ridícula. «Isabela», dice, como asienta sentada, mandíbula tensa. «Ella es Valeria Núñez, candidata para el puesto de analista senior, y esta es su hija, Lucía». Valeria sintió una punzada. Analista senior. ¿Estaba rebajando su propio puesto directivo para protegerla? ¿O intentaba ganar tiempo? Isabela levantó una ceja. «Encantada», dice, semse aproximar-ne un centímetro. «No suelo encontrarme niños en las entrevistas. Qué poco convencional». Lucía, ajena a la tensión, agitó su manita. «Hola, hola», respondió Isabela sin calor. «Muy linda». El silencio que siguió fue roto por un solo sonido, el reloj de pared marcando los segundos como una cuenta regresiva. Valeria presentía que algo estaba a punto de estallar. Adrián fue el primero en moverse. «Isabela, ahora no es un buen momento. Teníamos una reunión privada. Lo veo», disparó ella, «muy privada, con una niña con tus ojos». La frase cayó entre ellos como un vaso de cristal roto. Valeria se puso rígida. Adrián apretó los puños. «Basta», dice él en voz baja. «No hables de ella». «Así». Isabela se rió sin humor. «¿Así cómo?» «Con claridad. Llegó 5 minutos antes de nuestra reunión con el comité. Encuentro a la nueva candidata cerrada aquí contigo, con una niña que podría pasar por tu clon versión miniatura. ¿Y quieres que sonría como si nada?». Los ojos de Valeria se cruzaron con los de Adrián por un instante. No quería una escena, no quería un escándalo, no quería que Lucía comprendiera que estaba en el centro de una tormenta. «Señora», comenzó, con a voz más firme que se sentía, «si quiere puedo salir, no quiero causar ningún problema». Isabela la miró con una leve sonrisa. «Oh, el problema ya está aquí», respondió. «Solo necesito saber si el problema es temporal o si lleva 3 años respirando en silencio». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo ella. ¿Cómo lo había adivinado? Adrián dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre las dos mujeres.
Isabela, esta conversación no va a ocurrir aquí ni así. Lucía no tiene culpa de nada. Claro que no la tiene, retrucó Isabela. Ella no. Depois, como olhar afiado sobre Valeria. Los adultos somos los que jugamos con fuego, ¿verdad? Valeria respiró hondo. Podía tragarse los insultos que le dirigían. Lo había hecho toda su vida. Pero había algo en la mirada de Isabela que reavivó una vieja llama, la misma que la había hecho huir con dignidad 3 años atrás. Yo no jugué con nada, dice, mantendo a voz baixa, más afiada. Yo me fui, precisamente, para no convertirme en el incendio de nadie. Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. Adrián sabía que las cosas podían salirse de control en cualquier momento. Isabela, necesito que salgas, dice finalmente. Esta entrevista ha terminado por hoy. Hablaré contigo más tarde. Ella soltó una risa incrédula. ¿Me estás pidiendo que salga de tu despacho para quedarte a solas con ella? Te estoy pidiendo que respetes un límite, respondió él. Y, por primera vez en mucho tiempo, no voy a negociar ese límite. Era la primera vez que Valeria veía a Isabela dudar, no por debilidad, sino por cálculo. En un instante se dio cuenta de que algo había cambiado en Adrián, y que tal vez ese cambio fuera irreversible. Isabela se ajustó el blazer, reajustándose la máscara. Muy bien, dice fríamente, pero esto no ha terminado, ni para ti, ni para tu candidata. La mirada que le dirigió a Valeria fue una clara advertencia. Esto te va a costar caro. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio pareció mucho más pesado que antes. Lucía tiró del cabello de Valeria. Mamá, la señora se molestó, afirmó, con la lógica sencilla de los niños. Valeria sonrió levemente, aunque su corazón latía erráticamente. Sí, mi vida, pero a veces los adultos se enojan por cosas que no entienden. Adrián se pasó la mano por la cara, como si quisiera arrancarse una máscara que había llevado durante años. Lo siento, dice, dirigiéndose a Valeria. No quería que esto sucediera así. ¿Y cómo ibas a evitarlo? Adrián, preguntó ella cansada, traerme aquí, hacerme entrar en tu despacho, con Lucía en brazos. Esto era una bomba de tiempo. Él se quedó en silencio. Ella tenía razón. Se quedaron allí unos segundos, mirándose el uno al otro, respirando. Fue Adrián quien recortó distancias, volviendo al modo práctico. Vamos a hacer esto paso a paso, dice. Primero, la prueba. No quiero que nadie pueda discutir lo evidente, pero tiene que ser oficial. Después, necesitaremos un plan. Valeria frunció el ceño. ¿Un plan? Sí, para proteger a Lucía, para que esto no se convierta en carnada de prensa, para que tú no seas señalada como cazafortunas. Él la encaró de frente. Y para dejar claro que si alguien va a pagar el precio de mis decisiones, seré yo, no ustedes. Una parte de ella quería creer. Otra parte, entrenada por la vida, susurraba que el poder siempre se protege a sí mismo primero. Aún así, ella asintió. Está bien, hagamos la prueba. Las horas siguientes fueron un borrón de laboratorios, formularios, enfermeras excesivamente sonrientes y hisopos de algodón que parecían llevar el peso de un universo en sus cerdas. A Lucía le pareció gracioso. Cosquillas, se rió, mientras presionaban el hisopo contra el interior de su mejilla. Valeria permanecía tranquila por fuera. Por dentro, cada movimiento era un recordatorio. Después de esto, no habría vuelta atrás. Sin excusas, sin negaciones, sin escapatorias. El documento con el resultado positivo sería una puerta cerrada
tras ellos, obligándolos a seguir adelante. Mientras salían, mientras esperaban el ascensor, Adrián las miró a las dos, madre e hija. Valeria, agarrando con fuerza su bolso, el cabello recogido en un moño que ya no estaba tan seguro, algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro cansado. Lucía, distraída, contaba en voz baja las baldosas del suelo, inventando números entre ellas. Pensó en cómo había pasado 3 años obsesionado con adquisiciones, fusiones, porcentajes, mientras esto existía en el mundo sin que él lo supiera. Una hija, un pedazo de él, una niña lo abrazó como si lo conociera desde siempre. «Valeria», chamó con voz más suave, «¿qué pensaste cuando viste que estaba en la torre?» Ella dejó escapar un breve suspiro. Que el destino estaba de mal humor. Sonrió levemente por primera vez ese día. «¿Y ahora?», insistió. Pensó por un momento, buscando la verdad en medio del caos. Que el destino... Se cansó de esperar. Llegó el ascensor. Las puertas se abrieron. Los tres entraron, uno al lado del otro, esta vez sin desconocimiento, sin máscaras, sin la ilusión de ser desconocidos. Lucía les agarró una mano a cada uno de ellos. «No se suelten», ordenó con seriedad infantil. Valeria y Adrián obedecieron. Mientras el ascensor comenzaba a descender, un pensamiento cruzó por la mente de Valeria. Tal vez este no sea el final de algo, sino el principio más peligroso y hermoso de su vida. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Valeria. Siguió yendo a Zenith para las etapas restantes del proceso de contratación, pruebas, formularios, reuniones con otros directores. En cada una percibí las miradas curiosas, los susurros apenas disimulados. La noticia de que Adrián había recibido personalmente al nuevo candidato se extendió por los pasillos. Nadie sabía de la prueba de paternidad. Todavía. Adrián, por su parte, parecía dividido entre dos mundos, el del magnate que necesitaba tenerlo todo bajo control y el del hombre que esperaba una llamada. Del laboratorio como se espera el veredicto de un juicio interno. 4 días después llegó el resultado. Lo recibió en un discreto maletín blanco, entregado por un mensajero en motocicleta anónimo. Podría haber enviado a alguien de confianza a recogerlo. Decidió ir él mismo. Se encerró en la oficina, colocó el sobre la mesa. Se quedó mirándolo fijamente durante 1 minuto, como si las letras impresas pudieran cambiar si tardaba en abrirlo. Finalmente, arrancó el sello. León. 1, 2, 3 veces. Probabilidad de paternidad, 99,99%. No fue ninguna sorpresa, fue una confirmación. Sintió algo que no esperaba. Paz. La culpa estaba ahí, sí, la rabia por no haberlo sabido también. Pero debajo de todo, como un río tranquilo que fluye entre las piedras, había paz. Lucía era su hija, verdaderamente en el papel, en la sangre, en la vida. Él cogió su teléfono móvil. Ella llamó a Valeria. Ella respondió a la tercera llamada, con la voz tensa. ¿Sí? Él respiró profundamente. Es... Silencio. Valeria no necesitó que dijera nada más. ¿Entendiste? Lo imaginaba, respondió en un fío de voz. Quiero verlas, dice Adrián. Hoy, sin trajes, sin despacho, sin nadie alrededor, solo nosotros 3. Ella dudó por unos segundos que parecieron horas. Está bien, pero no en tu mundo. Él sonrió levemente, aunque ella no podía verlo. Entonces dime dónde. Se conocieron en un sencillo parque del barrio de Valeria, sin jardines exclusivos ni guardias de seguridad, solo árboles, bancos de madera descascarillados y niños persiguiendo palomas.
Valeria llegó con vaqueros viejos, camiseta blanca y el pelo recogido en una coleta. Lucía corrió delante, contenta de ver columpios y toboganes. Adrián, vestido con una camisa clara y un pantalón casual, la forma más normal que conocía para vestir, esperaba apoyado en un árbol, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en un grupo de niños que jugaban a la pelota. Cuando vio a Valeria, algo en su pecho se apretó. Cuando vio a Lucía, sintió que todas las torres de cristal del mundo palidecían en comparación con ese pequeño parque. Lucía corrió hacia él. ¡Adrián!, gritó sin entender por qué su nombre estaba tan fuertemente asociado a él. Se agachó. Esta vez no dudó en abrazarla. ¡Hola, campeona! Ella le rodeó el cuello con sus brazos con la naturalidad de quien ya lo había elegido. Valeria se acercó observando la escena con el corazón apesadumbrado. ¿Y bien?, preguntó, tentando soar leve. ¿Qué dice la audiencia? Adrián la miró. No había disputa, ni ego, ni acusación. Solo verdad. Dice que mi vida empezó hace 3 años y yo no lo sabía. Ella miró hacia otro lado por un momento, luchando por contener las lágrimas. Soltó suavemente a Lucía y se puso de pie. Valeria, dice, dando un paso a más para Perto, no voy a fingir que esto es simple. No lo es. Hay un compromiso roto, una familia política furiosa, una empresa entera mirando cada movimiento que hago. Suspiró. Pero hay algo que ya no es negociable. ¿Qué?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Vosotras dos. El viento soplaba con fuerza, levantando algunas hojas secas. Lucía corrió tras una de ellas, riendo. Valeria se mordió el labio. ¿Y qué se supone que hagamos con esa no negociabilidad? Adrián la miró como si no solo viera a la mujer que tenía delante, sino a la niña que había mantenido unido su mundo durante 3 años. Lo que tú decidas, respondió, sorprendiendo a sí mismo. Yo voy a reclamar mis derechos. Como padre, sí, pero no voy a arrancar a Lucía de su realidad. No voy a exhibirla, no voy a obligarte a nada que no estés lista para dar. Quiero una oportunidad de ser parte de su vida, y si algún día me la concedes, de la tuya. Valeria sintió que las defensas flaqueaban. No hablas como el Adrián que conocí, porque el Adrián que conociste era un hombre que creía que el mundo se medía en acciones, en fusiones, en portadas de revista. Dice, como un sorriso triste. Y ahora sé que todo eso es ruido. Lo único que pesa es esto, apuntó para Lucía. Y esto. Oló para o peito dela. Ella sintió el impacto directo, como si él le hubiera tocado el corazón con los dedos. Tengo miedo, confesó finalmente. Yo también, admitió él. Y era cierto. El magnate, que no temía ni a las crisis económicas, ni a los desplomes del mercado, ni a los ataques de la competencia, estaba realmente aterrorizado ante la perspectiva de ser rechazado por aquellos dos. Valeria respiró profundamente. Vamos a hacer una cosa, dice, olando con cuidado. Empezamos por Lucía, paseos, helados, cuentos, que ella te conozca sin trajes, sin cámaras, sin ruido. Si ella se siente segura contigo, yo veré qué hago con lo que siento. Adrián sintió que el mundo volvía a su sitio. Me parece un buen trato. No es un trato, corrigió ella con una leve sonrisa. Es una tregua. Se rió por primera vez en días de algo parecido a la esperanza. Acepto la tregua. A lo lejos Lucía gritó. ¡Mami, papá! Miren cómo vuelo.
Ella estaba en el columpio, con sus pies descalzos apuntando hacia el cielo, su cabello volando y su risa desenfrenada. Valeria y Adrián se miraron al mismo tiempo. La palabra se había escapado de la boca de la niña sin que nadie se lo enseñara. Papá. El mundo se detuvo por un segundo. Los ojos de Adrián brillaron, no con lágrimas débiles, sino con algo más fuerte. La certeza de que allí, en ese sencillo parque, en ese día sin glamour, había recibido el mayor honor de su vida. Y Valeria, al ver la escena, comprendió que aunque tenía miedo de volver a lastimarse, quizás valía la pena el riesgo por primera vez. Porque el verdadero amor no llega cuando todo está listo. Llega en medio del caos, la culpa y el miedo. Y aún así, insiste en quedarse. Cuando un secreto se convierte en amor y el amor se convierte en una amenaza. Los días siguientes le parecieron irreales a Adrián. Él, que había construido un imperio en torno a la previsibilidad, ahora se despertaba cada mañana con el corazón acelerado, esperando el momento de volver a ver a Lucía, la niña que hablaba con las manos, reía con todo el cuerpo y tenía la costumbre de sujetarle la barbilla cuando quería su atención. Valeria cumplió la promesa que hizo en el parque. Encuentros breves y controlados, siempre en lugares discretos. El primero fue en una heladería del barrio. El segundo, en una librería infantil. El tercero, en un parque de atracciones. Nadie podría saberlo. Lo más importante, nadie del mundo de Adrián, y menos aún Isabela. La novia, o mejor dicho, ex según Adrián, su prometida no iba a desaparecer sin más. Desde el día del enfrentamiento en la oficina, había estado vigilando cada uno de sus movimientos con precisión militar. Quería entender, OMC a Valeria, que era Lucía y por que los ojos del hombre que siempre había controlado el mundo temblaban cada vez que alguien mencionaba el nombre del misterioso candidato. 1. La reunión del helado. Valeria llegó con el pelo recogido, el rostro marcado por un día agotador, y Lucía aferrada a su mano. Adrián ya las esperaba, sentado en el rincón más discreto de la heladería. Lucía corrió hacia él. «¡Adrián! ¡Adrián! Tienes que probar el de limón. Es muy frío», advirtió ella, como se dese a noticia máis grave do mundo. Sonrió. Una sonrisa genuina y cautivadora, diferente a todas las que mostraba en las cenas de empresa. «¿Sí? ¿Tan frío?» «Hace un frío glacial». Abrió los brazos para demostrarlo. «¡Qué frío!». Valeria observaba en silencio, como si presenciara algo imposible. El hombre más reservado que había conocido, transformándose en un niño junto con su hija. Él sostuvo el vaso de helado con cuidado, imitando su gesto exagerado. «Bueno, entonces necesito prepararme», dice teatralmente. Lucía aplaudió. «Sí, prepárate». Valeria intentó contener la risa. Adrián la miró por encima de la cabeza de la chica. Sus miradas se cruzaron, y por un segundo, solo un segundo, la tensión entre ellos regresó, profunda, cálida, hipnótica. El primero miró hacia otro lado y respiró profundamente. 2. La librería. La segunda reunión tuvo lugar en Libros y Nubes. Era una librería pequeña, con olor a papel nuevo y café recién hecho. Lucía se perdió entre los pasillos de libros infantiles, tocándolo todo, abriéndolo todo, preguntando por todo. ¿Por qué este tiene un dragón? ¿Por qué este no tiene dibujos? ¿Por qué este no brilla? Valeria intentó seguirla, disculpándose con los empleados. Adrián, sin embargo, parecía estar
divirtiéndose. «Tiene tu curiosidad», dice él caminando a un lado de Valeria. «Y tu terquedad», respondió ella, sorrindo de canto. Sintió una opresión en el pecho, no dolorosa, sino despertándose. Lucía regresó corriendo con un libro en sus manos. «¡Miren! Este libro tiene un papá gigante». Adrián se arrodilló. «¿Gigante como yo?». Ella lo miró con una expresión seria y evaluadora. «Más o menos. Tú eres menos peludo». Valeria rió a carcajadas, tapándose la boca con las manos. Adrián puso cara de ofendido y teatral, y sintió algo que no había sentido en años: ligereza. 3. El patio de recreo. En la tercera reunión ocurrió algo nuevo. Valeria llegó tarde, tensa, casi sin aliento. «Perdón, llegué tarde. El metro estaba lleno y...». «Tranquila», dice Adrián aproximándose. «Yo también tuve un día complicado». Lucía corrió hacia el tobogán, dejándolos a los dos solos por unos minutos. La energía cambió de inmediato. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cálido, más íntimo. Valeria se cruzó de brazos. «No sé si esto es una buena idea». «¿Qué pasa?», preguntó Adrián dando un paso al frente. «Tú», respondió ella directamente. «Esto». Su mirada se fijó en la de ella, profunda e intensa. «Valeria, no voy a forzar nada». Ella suspiró. «Tú no entiendes. Tú no estás arriesgando lo mismo que yo. Si esto sale mal, yo pierdo más». «Yo también», dice él, inesperadamente. Ella frunció el ceño. «¿Qué puedes perder tú?». Él dudó por un momento y luego dijo algo que ella nunca imaginó que... escucharía de él. Todo. Mi nombre, mi reputación, mi empresa. Pero lo que más temo perder ahora mismo son ustedes dos. Valeria miró hacia otro lado, porque si seguía mirándolo en ese momento, se desmoronaría. Pero fue Lucía quien resolvió la situación, apareciendo corriendo con un diente de león en la mano. «Mami, mira, una flor que pide deseos». Adrián se arrodilló a su lado. «¿Qué vas a pedir?». Lucía pensó por un segundo. Entonces sonrió, inocente y cruel, como solo los niños saben ser. «Papá». Valeria se quedó congelada. Adrián cerró los ojos, recibió un golpe en el centro del pecho. 4. El mundo corporativo está empezando a resquebrajarse. Mientras se llevaban a cabo las reuniones secretas, el mundo de Adrián se desmoronaba sin previo aviso. Los miembros de la junta directiva comenzaron a notar sus ausencias repentinas, sus tardanzas, su falta de concentración. Los rumores circulaban por los pasillos: problemas personales, crisis en el compromiso, implicación con alguien. Isabella, mientras cuidaba el fuego, dejó pistas sutiles. Una frase aquí, una mirada calculada allá. «Adrián está distraído», le comentó a un miembro del consejo. «No sé, quizá por motivos sentimentales». La insinuación se extendió rápidamente. Pero no eran solo chismes, era política, y la política corporativa es una guerra silenciosa. 5. La conexión que lo cambió todo. Una tarde, después de otra reunión con Lucía, Valeria recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, señora Núñez», dice una voz femenina, fría, de otro mundo. «Aquí habla Verónica Saldívar, directora ejecutiva del Consejo de Moretti Capital. Necesitamos hablar». Valeria sintió que se le hundía el estómago. «¿Sobre qué?». Hubo una pausa que sonó como una frase. «Sobre usted y sobre su hija». El corazón de Valeria se congeló. «No entiendo». «Creo que sí entiende». Amuller suspiró. «¿Y si no entiende?».
Lo comprenderá en nuestra reunión de mañana, a las 9, en la torre. Valeria tragó saliva con fuerza. Me... Están llamando para una entrevista. No exactamente. A voz ficou ainda máis fría. La estamos llamando porque hay preguntas que solo usted puede responder, y colgó. 6. Adrián descubre lo que hicieron. En el momento en que Valeria colgó, Adrián recibió otra llamada. Era Verónica. Adrián, dice ella formal, impecsual. Necesitamos verlo mañana. Es urgente. Y es sobre Valeria Núñez. Su pecho se apretó. ¿Qué hicieron? Nada aún, respondió ella, mas o Tom era de veneno. Solo queremos claridad. Lo que no podemos permitir es que un asunto personal comprometa a Moretti Capital. Adrián apretó los puños. No se atrevan a tocar a Valeria ni a mi hija. Tu hija, repitió ella en un tono calculado. Entonces, ¿es verdad? Su silencio fue respuesta suficiente. Hasta mañana, Adrián. Y colgó. 7. La noche antes de la tormenta, Valeria no podía dormir. Pasó horas viendo a Lucía dormir, respirando suavemente, con los dedos apretados en puños, como si luchara contra pequeños sueños. Ella acarició los rizos de la niña. «¿Qué voy a hacer contigo, mi amor?», susurró. «¿Qué voy a hacer si el mundo de tu padre intenta tragarnos vivas?». Mientras tanto, en un ático a cientos de metros de distancia, Adrián también miraba al techo, sin poder dormir. Era un magnate, pero esa noche se sintió como un niño que tenía miedo de perder todo lo que le importaba. Él cogió su teléfono móvil. Él escribió el mensaje. Fue eliminado. Escribió otro. Se volvió oscuro otra vez. Hasta que finalmente lo envió. «Mañana, pase lo que pase, estoy contigo. No te voy a soltar». Valeria leyó el mensaje, pero no respondió. No por falta de intentarlo, pero porque no sabía si tenía la fuerza para creer. 8. La mañana del enfrentamiento. A las 8:40 de la mañana, Valeria estaba nuevamente frente a la Torre Zenit, Lucía en su brazo. Tengo el corazón en la garganta. Cuando las puertas de cristal se abrieron, olió el aroma familiar. Café, perfume caro, alfombras limpias, máquinas de escribir con números que nunca entendería. Adrián ya la estaba esperando en la recepción, y fue diferente, sin traje, sin corbata. Camisa sencilla, mangas arremangadas, look decidido. Él se acercó y le tocó suavemente el brazo, un gesto pequeño, pero que encendió algo dentro de ella. «No estás sola», dice. Valeria, por primera vez en muchos días, se permitió creer en algo. «Entonces vamos». Y los dos caminaron juntos, de la mano, la primera vez que esto sucedía, hacia el encuentro que decidiría si su futuro sería un comienzo o el final, donde el amor se convierte en munición y la verdad se convierte en arma y escudo al mismo tiempo. La sala de reuniones más alta de Torre Zenit parecía un tribunal silencioso. Paredes de cristal, una vista de toda la ciudad y una mesa tan grande que parecía un cuadrilátero. Valeria sintió el peso del lugar nada más entrar. Lucía le tomó la mano, encantada por la vista, sin saber que estaba en el ojo de una tormenta. Adrián caminaba junto a ellos como un escudo humano, con la postura rígida y la mirada penetrante. No era solo el director ejecutivo en ese momento, era un padre, un hombre apasionado y un guerrero que finalmente había elegido su bando. Sentados a la mesa estaban 4 miembros del consejo: Verónica Saldívar,
despiadado, frío como el mármol. Domingo Arrieta, responsable del cumplimiento, siempre desconfiado. Héctor Garay, el mayor, que conocía los secretos de todas las generaciones de la familia Moretti. Claudia Morales, el experto en imagen pública y la persona que más temía los escándalos. Valeria sintió ganas de dar media vuelta y marcharse, pero Adrián le estrechó la mano discretamente. «No tengas miedo», dijo suavemente. Ella respiró profundamente. «1. Por favor, siéntese. Necesitamos una explicación». Valeria se sentó. Adrián se puso de pie, una decisión calculada y estratégica. No estaba allí como alguien investigado. Estaba allí como alguien que tomaba posición. Verónica entrelazó sus dedos. «Gracias por venir, señora Núñez. Esta reunión es inusual para nosotros». Valeria asintió, manteniendo la compostura, aunque podía sentir que su corazón se aceleraba. «Lo imagino». Claudia abrió una carpeta que contenía páginas impresas. «Hemos recibido rumores respecto a su cercanía con el señor Moretti», dice ella como un tono cortante y profesional, «y queremos entender qué tan profunda es esa relación». Adrián dio un paso adelante y su voz firme atravesó la tensión. «Es muy profunda y muy clara. No hay secretos entre nosotros, pero...» Valeria sabía que, efectivamente, había demasiados secretos. Uno de ellos estaba allí, sentado junto a ella, balanceando las piernas. Se inclinó el Domingo. «Señora Núñez, ¿puede explicarnos cómo conoció al señor Moretti?» Valeria tragó saliva con fuerza. Era el momento que ella había estado temiendo, pero antes de que pudiera hablar, Adrián la interrumpió. «Yo la conocí hace 3 años, en una cena benéfica. Y sí, tuvimos una noche juntos». Los 4 asesores intercambiaron miradas. Claudia casi se atragantó con la respiración. Verónica levantó una ceja. Y después... Valeria respiró profundamente, luchando por mantener la voz firme. Después, cada uno siguió su vida. Héctor, con su mirada experimentada, observó a Lucía. ¿Y la niña? El aire se congeló. Valeria sintió una opresión en el pecho. Le temblaban los dedos, pero Lucía le sujetó la mano con firmeza, como si sin saberlo le estuviera diciendo «Estoy aquí, mamá». Adrián se acercó a la niña, se arrodilló, y en ese gesto toda la verdad se derramó en la habitación. Miró a los asesores. «Lucía es mi hija». Silencio absoluto. Un silencio tan pesado que parecía como si se rompiera un cristal. Claudia se llevó la mano a la boca. Verónica se reclinó, sopesando las posibilidades, los costos, los escándalos y los riesgos. Domingo cerró los ojos por un segundo, absorbiendo la noticia como un puñetazo en el estómago. Y Héctor sonrió levemente, como si ya lo supiera. 2. El primer arrebato emocional. ¿Y cuándo pensaban? «Informarnos», disparó Claudia. «Cuando los tabloides tuvieran la foto perfecta». Adrián no lo dudó. «Cuando Valeria y yo estuviéramos seguros de que Lucía estaba a salvo». «¿A salvo de qué?», presionó Verónica. Adrián se rió, una risa corta y sin humor. «De ustedes». Valeria contuvo la respiración. Sería un suicidio corporativo hablar así, pero a él no parecía importarle. «Quiero dejar algo claro», continuó Adrián. «Mi hija no será convertida en un arma de negociación ni un elemento de chantaje». Verónica cruzó las piernas, mirándolo con interés depredador. «Entonces, la niña es realmente suya», dice ella calmamente. Valeria sintió la necesidad de hablar. «Sí, y la he criado sola porque era lo mejor para ella. No quería que creciera en medio de un mundo de poder, dinero, prensa y escándalos».
Héctor apoyó las manos sobre la mesa. Pero el padre merece conocerla. Y lo está haciendo, respondió Valeria inmediatamente. Héctor asintió, satisfecho. Claudia, por el contrario, no parecía convencida. El problema aquí no es la niña, es esto. Apuntó para Adrián y Valeria. Una relación que están haciendo en secreto, a espaldas de nosotros y a semanas de un anuncio internacional. Verónica agregó: un CEO enamorado es un CEO vulnerable. Valeria sintió la mirada de Adrián sobre ella, cálida, protectora, firme. Prefiero ser un CEO enamorado, dice él, que un hombre vacío moviendo números sin alma. Y eso es exactamente lo que era antes de que ellas regresaran a mi vida. El impacto de sus palabras cayó como una bomba silenciosa. 3. A manobra inesperada de Isabela. La puerta se abrió de golpe violentamente. Gisabelael entró. Alto, impecable, con un blazer blanco como la hoja, ojos fríos, expresión calculadora. Valeria sintió que se le revolvía el estómago. Lamento irrumpir, dice Isabela, mas eu Tom non tiña ningún trazo de arrepentimiento. Pero creo que esta reunión me concierne. Después de todo, fui la prometida del señor Moretti durante 3 años. El consejo no la había convocado. Ella vino porque sabía, porque alguien me lo dijo, porque el odio se propaga rápidamente y la venganza es eficaz. Isabela se acercó a la mesa, ignorando a Valeria. Quiero dejar en acta que este enredo, dice ella, oleando a Adrián con veneno, comenzó antes incluso de que cancelaras nuestro compromiso. Adrián dio un paso adelante con rostro sombrío. Isabela, ya basta. No. Ela ergueu o queixo. Voy a hablar. Valeria apretó a Lucía contra su pecho. Isabela miró a la niña como si fuera un error de cálculo, un problema que no debería existir. Esta muchacha, dijo con desdén. Eso fue la gota que colmó el vaso. La sangre de Adrián hirvió. Cállate, dice él, como una frieza mortal. No vuelvas a hablar de mi hija así. Toda la habitación se congeló. Isabela palideció. Era raro, extremadamente raro, ver a Adrián perder el control. ¿Tu hija? Él la repetió como a voz trémula. ¿Así que es verdad? ¿Tienes una hija con ella? Señaló a Valeria como si fuera una intrusa. Valeria no se dio por vencida. Isabela se rió con una risa áspera. ¡Qué conveniente! Una candidata sin recursos, una mujer común y un bebé milagroso. Muy conveniente para ti, ¿no, Valeria? Ella dio un paso adelante. Dime la verdad, ¿lo planeaste? La acusación cayó como una espada. Valeria sintió que le ardía la cara. Lucía empezó a sentirse inquieta, percibiendo la tensión. Ya basta, dijo Adrián, pero Isabela continuó. ¿Qué sigue? ¿Querer parte de la empresa? ¿Un apellido? Valeria cerró los ojos, y luego 4. La voz que nadie esperaba, Lucía levantó la cabeza. Sus grandes ojos miraron fijamente a Isabela, y con la absoluta inocencia que solo posee un niño dijo: «Yo no quiero nada suyo. Yo solo quiero un papá que me quiera». Silencio. Adrián cerró los ojos, abrumado por la emoción. Isabela palideció. Por un instante, no era una ejecutiva poderosa. Era solo una persona abrumada por la pura verdad de una niña. Héctor se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Creo que ya hemos escuchado suficiente. 5. La decisión. Verónica se puso de pie. Valeria, usted no está despedida. Adrián, usted no será removido. Sorpresa general. Pero habrá condiciones, continuó Huela. Valeria tragó saliva con fuerza.
Queremos transparencia, queremos fechas, acuerdos, límites. Necesitamos garantizar que ningún escándalo afectará la estabilidad de Moretti Capital. Claudia agregó, y queremos una declaración oficial cuando ustedes decidan hacerlo público. Valeria miró a Adrián. Sonrió. Una sonrisa lenta y confiada, llena de promesas. Lo haremos, dice él, pero juntos, siempre juntos. Valeria sintió que sus piernas cedían. Eso fue todo, la decisión final, el verdadero comienzo de su historia. La reunión terminó, pero la historia de ellos acababa de empezar de verdad. Cuando salieron de la sala de cristal, Valeria tenía las piernas flojas. Sentía que había corrido una maratón emocional. Lucía, sin embargo, iba saltando por el pasillo, como si acabara de salir de un parque de niños diversiones. «Mami, tengo hambre», anunció, como si el consejo, Isabela, el escándalo y el futuro no existieran. Adrián rió por lo bajo. «Eso es lo más sensato que he escuchado en horas», dijo. «Vamos a desayunar». Valeria lo miró, aún desconfiada. «¿De verdad crees que después de todo esto es buena idea sentarnos tranquilamente a comer?» Él se acercó medio paso, bajando la voz. «Después de lo que pasó ahí dentro, creo que nos merecemos al menos un café y una tostada. No quiero que el momento más importante de mi vida termine en un pasillo de oficina». Ella respiró hondo. Odioba lo admite, pero tiene razón. «Está bien», cedió. «Un café, nada más». «Un café», repitió él, pero en su mirada había algo que prometía mucho más que eso. La cafetería en la planta baja de la Zenit seguía casi vacía. Mesas de mármol, luz suave, olor a pan recién horneado. Parecía otro mundo, distante do campo de batalla de arriba. Lucía se trepó en una silla alta y empezó a dibujar caritas felices con las gotas de chocolate caliente en la espuma de su leche. Valeria la observó exhausta y fascinada al mismo tiempo. «Ella no sabe lo que acaba de pasar», susurró. Adrián la miró. Había cansancio en su rostro, pero también algo nuevo. Paz. «Y no tiene por qué saberlo todavía», respondió. «Lo único que tiene que sentir es que está a salvo». Valeria lo miró de frente. «¿Y tú? ¿De verdad crees estar a salvo después de desafiar a Isabela, al consejo, a medio mundo?» Él se encogió de hombros. «Nunca estuve más en lo peligro y nunca me sentí más vivo». Ella soltó una pequeña risa incrédula. «Sigues siendo un loco. Y tú sigues siendo la única persona capaz de llamarme loco en mi cara y hacer que suene como un cumplido», dijo, con esa media sonrisa que le recordaba a la noche en la gala. Un silencio cargado de memoria se instaló entre ellos. No era incómodo, era denso, eléctrico, lleno de lo que todavía no se atrevían a decir. Lucía levantó la cabeza. «Mami, ¿puedo contarle a Adrián mi secreto?» Valeria la miró, alerta. «¿Qué secreto?» La niña se inclinó hacia él, tapándose la boca como si el mundo estuviera escuchando. «Anoche pedí un deseo», susurró. «Pedí que Dios no se llevara a mi papá antes de que yo lo conociera». Las manos de Adrián se cerraron sobre la taza. La respiración le falló un segundo. El café ya no tenía importancia. Nada la tenía, excepto esa frase. Valeria sintió que le ardían los ojos. «¿Y qué crees que respondió Dios?», preguntó Adrián con la voz tomada. Lucía sonrió. «Que los adultos son muy lentos, pero que a veces llegan». Ese día marcaría una nueva dinámica entre ellos. Adrián ya no se escondía tanto. Aún no podía salir en revistas con Valeria y Lucía, pero dejó de fingir indiferencia dentro de la empresa. Quienes tenían ojos para ver, ya veían.
Isabel, a su vez, se retiró para reagruparse. No telefonó, no lloró, no suplicó, planeó. Porque para gente como ella, perder no era una opción, era solo una etapa. Los días se convirtieron en semanas. Los encuentros con Lucía se multiplicaron. Tardes de parque, helados derramados, cuentos antes de dormir por videollamada, dibujos en los que tres figuras se tomaban de la mano. Mami, yo y Adrián. Valeria se resistía a escribir papá sobre él. Pero Lucía no. Por dentro, la executiva que había sobrevivido sola durante 3 años continuaba repitiendo para sí misma: no te enamores de nuevo de él. No lo hagas. No lo hagas. Por fuera, cada vez que Adrián se acercaba para ayudar con la chaqueta de Lucía, cada vez que la miraba con esos ojos ámbar llenos de culpa y deseo, su corazón se desordenaba un poco más. Hubo una noche en particular. Lucía se había quedado con los abuelos que habían vuelto de su viaje y querían matar el tiempo perdido con Aneta. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola en su pequeño apartamento de barrio, rodeada de silencio. El celular vibró. Adrián. Estoy cerca. ¿Puedo subir solo 5 minutos? 5 minutos. Ella sabía que ese número era una mentira. Y piadosa. 5 minutos no eran suficientes para todo lo que había entre ellos. Valeria miró la puerta, el espejo, o reflejo de sí misma con camiseta vieja y cabello preso de cualquier jeito. Nada en ella parecía perteneciente al mundo de él, y aún así, sus dedos escribieran «sube». El timbre sonó 3 minutos después. Cuando abrió la puerta, ahí estaba él, sin escolta, sin chofer, sin traje, solo Adrián. Jeans escuro, camisa negra, mangas dobradas, ojos cansados y al mismo tiempo brillando. Como si ese pasillo antiguo fuera más valioso que cualquier alfombra roja. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. Por un momento simplemente se miraron fijamente. Todo lo demás parecía demasiado lejano. «¿Dónde está Lucía?», preguntó, para decir algo. «Con mis padres», respondió Valeria. Hoy estoy sola». La confesión ficou suspendida no ar como una invitación sin disfarces. Adrián dio otro paso cruzando el umbral del apartamento. «Entonces hoy, por primera vez, no tenemos excusas. Valeria». Sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Por qué excusas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Cerró la puerta con cuidado. No había prisa en sus movimientos, pero sí urgencia en su mirada. Para sentir lo que llevamos 3 años intentando enterrar. Ella dio un paso atrás. Él dio otro paso adelante. «Adrián», susurró. «Dime que no sientes nada», murmuró él, aproximándose a voz baixa, rouca, queimando todo por dentro. «Mírame a los ojos y dime que puedes verme todos los días con Lucía». Recordando esa noche y seguir fingiendo que no pasa nada. Sus ojos se encontraron con los de él. Había miedo y orgullo, pero también una llama. «Yo», intentó decir, redujo aún más la distancia. «Valeria», susurró, casi tocándose la cara con los dedos. «Estoy harta de fingir». Cerró los ojos un instante. Cuando los volvió a abrir, la decisión ya estaba tomada. Yo también. La confesión fue más poderosa que cualquier beso. Pero luego vino el beso, lento al principio, como quien redescubre una lengua antigua. Su boca buscó la de ella con cuidado, como si temiera que se rompiera. Ella respondió con una mezcla explosiva de ira contenida, anhelo no reconocido y un deseo largamente esperado.
Los dedos de Adrián se enredaron en el cabello suelto de Valeria. Ella lo agarró con fuerza de la camisa, acercándolo más a él, como si quisiera compensar 3 años de distancia en un solo segundo. El mundo exterior, consejos, acciones, novias rotas, escándalos, desapareció. Solo estaban ellos dos. Su olor, su sabor, el sonido irregular de 2 respiraciones tratando de encontrar un ritmo común. La presionó suavemente contra la pared del pasillo, sus labios trazando un camino desde la comisura de su boca hasta su mandíbula, desde su mandíbula hasta su cuello, dibujando un rastro de viejos recuerdos y nuevas promesas. «Te pensé cada noche», confesó a voz quente na pele dela. «Me juré que fue solo una noche, y me mentí 3 años seguidos». Valeria arqueó el cuello, cerró los ojos y clavó los dedos en sus hombros. «Y yo», susurró, «me juré que nunca iba a volver a poner mi corazón en tus manos». Hizo una pausa por un momento y apoyó su frente contra la de ella. «¿Y ahora?» Ella respiró profundamente. «Ahora ya es tarde», y lo atrajo hacia sí. La noche que siguió no fue solo de pasión, fue de reencuentro, de lágrimas entre besos, de disculpas rotas sin necesidad de palabras. 2 adultos marcados volvieron a la misma cama, pero ya no eran los mismos. No era solo un magnate inaccesible. Ella no era solo la mujer que desapareció, ahora eran los padres de Lucía, y sobre todo 2 corazones que se habían interrumpido en el apogeo de sus sentimientos. Ahora, finalmente, comenzaban a hablar de nuevo. A la mañana siguiente, el sol los encontró a ambos en la sala, sentados en el suelo, con camisetas, el pelo despeinado y un café negro en las manos. No había ningún glamour, había algo de verdad en ello. «Entonces», dijo Valeria, mirando la taza y no a él, «¿qué somos ahora, Adrián?» Tomó un sorbo sin inmutarse. «Honestos». Ella se rió por la nariz. «Eso no me responde». Él dejó la taza sobre la mesa de café y se giró completamente hacia ella. «Somos 2 personas que se quieren», dice Semrodellos, «que tienen una hija, que tienen miedo y que van a enfrentarse al mundo juntos, si tú quieres». Dejó que el silencio cayera entre ellos durante unos segundos. «No sé cómo se hace eso», confesó. «Nunca estuve en una relación que valiera la pena llamarse así, mucho menos con todo un imperio en contra». Él tomó su mano. «Tampoco yo», admitió. «Lo más cerca que tuve fue un compromiso vacío que mis padres y los de Isabela firmaron antes de que yo supiera qué quería. Pero por primera vez estoy eligiendo algo yo». «¿Qué?» «Para ti», dijo, sosteniéndole la mirada. «Para ustedes 2». Cerró los ojos como si la frase pesara más que cualquier anillo de diamantes. «Adrián, si haces esto, no hay vuelta atrás». «Lo sé». Apertó los dedos de ella con cariño. «Y no quiero volver atrás. Pero...» El mundo no se quedaría de brazos cruzados esperando que encontraran su propio ritmo. Isabela reapareció, esta vez no en salas de juntas ni en pasillos fríos. Reapareció en los periódicos. Una semana después de esa noche, el titular apareció simultáneamente en las portadas de los sitios web de negocios y de chismes. «Magnate Adrián Moretti cancela boda arreglada y reconoce hija secreta con ex-ejecutiva». El artículo iba acompañado de una foto granulada, claramente tomada desde la distancia.
Valeria y Adrián saliendo de un edificio tomados de la mano, con Lucía durmiendo sobre su hombro. Valeria casi deja caer su celular al verlo. «Dios mío», murmuró, «ya está». Empezó. El teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de viejos amigos, compañeros de trabajo, periodistas desconocidos. Adrián llegó a su apartamento minutos después, con el rostro serio, pero no sorprendido. Sabía que iba a pasar, dijo, mostrando su propio celular con la misma noticia abierta. Isabella no iba a rendirse en 1802. Silencio. Están inventando cosas. Valeria apertó os dentes, segurando o aparelho con forza. Dicen que lo planeé, que te busqué, que usé a Lucía para atraparte. El dolor en su voz era palpable. Mírame. Adrián segurou seu rosto con as dúas mãos, obrigando-a a encará-lo. Ellos pueden escribir lo que quieran. Yo sé quién eres. Lucía sabe quién eres. Y voy a dejar muy claro al mundo quién eres. ¿Qué vas a hacer? Respiró profundamente, como un hombre que se prepara para saltar de un acantilado. Lo único que nunca hice por nadie, decir la verdad, completa. Al día siguiente, convocó una conferencia de prensa. Verónica y Claudia pensaron que era una locura. Domingo lo consideró un riesgo demasiado calculado. Héctor simplemente se cruzó de brazos y dijo, «Si vas a hacerlo, hazlo como un Moretti y como un hombre». El auditorio principal de Zenit estaba lleno de cámaras, flashes y micrófonos. Valeria miraba todo desde casa, en el sofá, con Lucía a su lado, la niña comiendo cereal, sin entender por qué su madre temblaba tanto. Adrián subió al escenario, sin teleprompter, sin un discurso preescrito. Miró a las cámaras como se mira a los jueces, o más bien, como alguien que mira a personas que ya no tienen el poder de decidir sobre sus propias vidas. «Buenos días», comenzó. «Sé que hay muchas preguntas sobre mi vida personal. Voy a responderlas yo mismo, para que nadie hable por mí». El silencio era absoluto. Hace 3 años, cometí el error de creer que una noche podía separarse del resto de mi vida. A voz dele non tremía, mas carregaba emoción. Me equivoqué. Esa noche me dio algo que ningún negocio, ninguna fusión, ningún apellido pudo darme. Una hija. Algunos periodistas se movieron y ajustaron sus micrófonos. Su nombre es Lucía. Es una niña increíble, curiosa, valiente. Y no fue un plan, no fue una trampa, no fue un escándalo diseñado. Fue la consecuencia más hermosa de una noche en la que fui por primera vez simplemente un hombre. Sentada en el sofá, Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. La mujer con la que compartí esa noche, continuó él, se llama Valeria Núñez. No es una cazafortunas, no es una oportunista, es la madre de mi hija y la persona que tuvo el coraje de criarla sola cuando yo no estaba. Le debo más de lo que podré pagar en una vida. Los destellos se hicieron aún más intensos. Cancelé mi compromiso con Isabella porque no podía seguir viviendo una vida de fachada. Dice, con firmeza, no fue por capricho, ni por un escándalo. Fue porque, por primera vez, decidí hacer algo no por mis accionistas, ni por mi apellido, sino por mi corazón. Un murmullo se extendió por el auditorio. Seguiré siendo el CEO de Moretti Capital mientras el Consejo lo considere adecuado, concluyó. Pero desde hoy, pase lo que pase, seré también el padre de Lucía y el hombre que eligió dejar de esconder a quienes ama. Un tímido aplauso comenzó en un rincón. No provenía de periodistas, sino de empleados de la
Empresa, al fondo del auditorio, que observaban la escena con ojos brillantes. Poco a poco, los aplausos fueron aumentando de volumen. Valeria se llevó la mano a la boca, abrumada por la emoción. «Mami, mira, es Adrián», dice Lucía sorrindo. «Está en la tele». «Sí, mi amor», respondeu con a voz embargada. «Está diciendo la verdad». La niña pareció pensar por un momento. «Entonces, ¿ahora sí es mi papá delante de todos?» Valeria se tragó las lágrimas y sonrió. «Ahora sí, delante de todos». En ese momento, sin saberlo, la pequeña Lucía presenciaba la escena que cambiaría su destino. Un hombre que siempre había vivido para el mundo, vivía finalmente para su propio corazón. Y tú, que has estado escuchando esta historia hasta ahora, tal vez reconoce un poco de sí misma en Valeria, con miedo de empezar de nuevo. O un poco en Adrián, atrapado en una vida que ya no tiene sentido. O tal vez en Lucía, esperando que finalmente alguien decida quedarse. Porque al final, el amor verdadero no se trata de no cometer nunca errores. Son aquellos que tienen el coraje de regresar y presentarse al mundo sin más ocultamiento. Las palabras de Adrián continuaron resonando en el apartamento mucho después de terminada la conferencia de prensa. Valeria seguía sentada en el sofá inmóvil, como si el mundo entero se hubiera movido mientras ella permanecía en el mismo lugar. Lucía descansaba con la cabeza en su regazo, jugando con el cordón de su blusa, completamente ajena a que su pequeña vida acababa de entrar en la historia de los negocios neoyorquinos. El teléfono vibró 10 veces más. Mensajes, llamadas, notificaciones. Valeria colgó. Ella necesitaba respirar. Necesitaba procesarlo. Había planeado una vida discreta, segura y tranquila, y ahora era materia prima para columnas sobre economía, chismes, política corporativa y romances escandalosos. Cuando oyó que llamaban a la puerta, su corazón dio un vuelco. 3 golpecitos firmes. Él no era vecino, no fue un accidente. Era él. Valeria abrió. La puerta lentamente, y allí estaba Adrián. Sin seguridad, sin periodistas, sin presencia escénica, solo él. Su camisa aún estaba arrugada por la conferencia de prensa, su expresión cansada, sus ojos cálidos. «¿Puedo pasar?», preguntó con esa voz baja que siempre prometía más de lo que entregaba. Valeria le hizo espacio. Él entró. Pero esta vez no se acercó por hambre ni urgencia. Se acercó a ella con vulnerabilidad. «Valeria», comenzó pasando a mão pelos cabelos, «sé que acabo de poner tu vida patas arriba. Sé que no pediste nada de esto, sé que no querías exposición». Ella levantó la mano, interrumpiendo. «No, no quería esto», admitió a voz tremendo. «Pero quería la verdad. Quería que Lucía tuviera un padre sin sombras. Y tú hiciste más de lo que yo esperaba». Adrián exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde temprano en la mañana. «Lo hice por ella», dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Valeria levantó una ceja. «¿Solo por ella?». Dio un paso adelante. Uno. Luego otro más. «Para ti también». Su voz se hizo más suave. «Para nosotros». Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se acercó tanto que pudo percibir la fragancia amaderada que se mezclaba con el aroma a café que aún impregnaba el apartamento. Un contraste sensorial, turbulento, que la hizo recordar cada fragmento de la noche anterior. Lucía, todavía en el sofá, levantó la cabeza. «Adrián, ¿viste mis dibujos?». Él sonrió.
esa sonrisa que podría derretir la armadura de cualquier CEO. No, pero quiero verlos todos. La niña se levantó de un salto, agarró su mochila y esparció papeles de colores sobre la alfombra. Dibujos de casas, estrellas, animales, y en medio uno que a Adrián le derritió el corazón. 3 personas, tomados de la mano, y un título encima ligeramente torcido en letras grandes: Mi familia. Valeria se llevó la mano a la cara, abrumada por la emoción. Adrián tomó una foto del dibujo, luego miró a Valeria con una sinceridad tan profunda que le dolió. Yo quiero eso, dice. No para la prensa, no para el consejo, sino porque es la única vida que tiene sentido para mí. Abrió la boca para responder, pero no hubo tiempo. Sonó el intercomunicador. Valeria respondió confundida. Señora Núñez, hay 2 personas aquí abajo que dicen que son sus padres, informó Hugo Porteiro. Están muy preocupados por las noticias. Se le heló la sangre. Sus padres, que no sabían nada. Creían que Valeria había tenido un embarazo difícil, que el padre no quería hacerse responsable y que desapareció, y ahora el mundo entero sabía su nombre. Mierda, murmuró. Adrián se acercó. ¿Te ayudo a hablar con ellos? No, respondió rápidamente nervosa. Esto lo tengo que manejar yo. Bajó las escaleras sola. Necesitaba preparar el terreno antes de encontrarse cara a cara con Adrián. Pero cuando abrió la puerta del edificio, su madre ya estaba llorando. Valeria, mi niña, ¿qué es todo esto? ¿Es verdad? ¿Ese hombre, ese Adrián, es el papá de Lucía? Su padre se cruzó de brazos, tenso. ¿Y por qué nos mentiste? La garganta de Valeria se cerró. No les mentí, susurró. Solo traté de proteger a mi hija y también a mí misma. Pero ahora todo el país está hablando. Amai soluçaba. Dicen muchas cosas feas. Que él te abandonó, que tú lo buscaste ahora, que él te robó la niña. Hay rumores de todo tipo. Valeria respiró profundamente, sintiendo por primera vez el peso del mundo sobre sus hombros. Él no sabía, dice. Yo elegí criarla sola. Yo decidí alejarme. No quería meterlos a ustedes en un escándalo que podía no existir. El padre se rascó la barbilla, estudiando a su hija. ¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer? Fue en ese momento cuando alguien pisó la acera. Pasos firmes, silenciosos, determinado. Adrián. Él había ignorado su petición. Señora, señor, dice, parando diante de él con respeto y firmeza. Soy Adrián Moretti, y antes de cualquier otra cosa, quiero pedirles perdón. Sus padres intercambiaron miradas de sorpresa. Adrián continuó. Valeria no. Me ocultó nada para dañarme, dice, hollándoos los ojos. Yo la fallé primero, y ella hizo lo que una madre fuerte hace, proteger a su hija. Ahora que sé la verdad, prometo que nunca, nunca las dejaré solas. La madre de Valeria se llevó la mano al pecho. El padre la evaluó como si estuviera mirando a una candidata a unirse a la familia. ¿Y cómo sabemos que no vas a desaparecer de nuevo?, preguntó. ¿O que esto no es otra jugada de millonario? Adrián respiró profundamente. Porque ya dejé claro al mundo entero que Lucía es mi hija, respondió. Y uno no declara algo así, para luego huir. Su padre dudó, luego asintió lentamente. La madre se secó las lágrimas. Entonces, supongo que tenemos que hablar. Valeria miró a Adrián, sorpresa, agradecida, asustado, apasionado. Él le extendió la mano. No estás solo, susurró. Ella tomó su mano, y por primera vez sintió que esto era verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino, explicaciones, lágrimas, momentos de tensión y hasta
Risas inesperadas cuando Lucía entró corriendo con un nuevo dibujo. Abu, abuela y Adrián comiendo panqueques. Pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar, porque esa misma noche Isabela reapareció, no con un escándalo, no con la prensa, no con gritos, y sí, llamando a la puerta del apartamento de Adrián, luciendo un impecable vestido blanco, un maquillaje perfecto y una sonrisa que no era nada sincera. Cuando él abrió la puerta, ella entró sin pedir permiso. Adrián, dice, como una calma que gelaba. Necesitamos hablar, y no me voy hasta que lo hagamos. Él cerró la puerta detrás de ella, sin mostrar sorpresa. Sabía que vendrías, dice él serio. Por supuesto. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor, ira y estrategia. No voy a dejar que destruyas todo lo que construimos sin escucharme primero. El aire se volvió pesado. Su mirada no era la de una mujer derrotada. Era la historia de una mujer que iba a la guerra, porque Isabela no había perdido. Todavía. ¿Y qué? Estaba a punto de decir, lo cambiaría todo. La noche en que Isabela irrumpió en el apartamento de Adrián fue el punto álgido de la tensión, el nudo final antes de que todo finalmente encajara. Entró con una mirada aguda y calculadora, pero había algo diferente. No era una mujer que luchaba por el poder, era una mujer que luchaba contra su propio orgullo aplastado. No vine a recuperar nada, dice ella deixando a bolsa sobre a mesa. Vine a decir la verdad. Adrián se cruzó de brazos, vigilante. Entonces dilo. Isabela respiró profundamente como si se estuviera conquistando a sí misma. Valeria no destruyó nuestro compromiso. Yo lo hice. Tragó saliva con dificultad. Filtré un rumor a la prensa sobre tu supuesta infidelidad, para que te sintieras presionada y aceptaras el anillo antes. Adrián permaneció inmóvil. Valeria, que observaba desde la habitación de al lado, sintió que el mundo daba vueltas. Quería asegurarme de que nuestro acuerdo se cumpliera, continuó Isabela, en voz baja y dolida. Era la boda que mi familia siempre había planeado, y cuando descubrí que salías con alguien, incluso sin saber que era la madre de tu hija, me asusté. Fui cruel. Hice cosas horribles para proteger una alianza que nunca fue amor. Ella respiró hondo, temblando. Y cuando supe de Lucía, susurró, entendí que yo nunca habría tenido tu corazón, ni tu futuro, ni tu alma. Valeria se acercó lentamente. ¿Y por qué está diciendo esto ahora?, preguntó con cautela. Isabela miró hacia arriba. Porque no quiero ser el villano en la vida de una chica, y porque vi la mirada de Adrián en la rueda de prensa. Nunca me miró así, ni siquiera al principio. Adrián no dijo nada, pero su silencio decía mucho. Isabela se secó discretamente las lágrimas, cogió su bolso y se enderezó como la ejecutiva que siempre era. Valeria, cuida de él, aunque no lo merezca siempre. Él es capaz de amar, y tú eres capaz de salvarlo. Ella se fue, y por primera vez no había veneno en sus ojos. 1. La reconciliación que lo cambió todo. Con Isabela desaparecida, Adrián recurrió a Valeria. No ofreció ninguna explicación. Él no se defendió. Él no se disculpó por amar. Simplemente dije, no me importa el pasado. Me importa lo que hacemos a partir de ahora. Valeria sostuvo su rostro en su mano. Adrián, yo tengo miedo. Aunque te ame, tengo miedo. Él le tomó las manos con una dulzura que nunca antes le había mostrado a nadie. Yo también. Pero si el miedo es tan grande,
Es porque esto vale la pena. Y en ese momento nació un acuerdo silencioso entre ambos, no la perfección, sino la verdad. Fue en ese momento cuando Lucía corrió al centro de la habitación, vestida con su pijama de unicornio y con una sonrisa tan grande que parecía luz. «Podemos ver la luna juntos». Y vieron. En el balcón, con Valeria apoyada en el pecho de Adrián, y Lucía acurrucada entre ellos como si hubiera nacido para llenar ese espacio. 2. El futuro está llamando a la puerta. Los meses siguientes fueron una danza. Lenta y hermosa. Valeria volvió a trabajar. Esta vez su nombre brilla no como la madre de la hija del CEO, sino como la mujer que lideró un proyecto de $1.000 millones que salvó a la empresa después de una crisis de reputación. Lucía consiguió una habitación en el apartamento de Adrián, sencilla, colorida y llena de luz natural. Y Adrián finalmente aprendió que el amor no era una amenaza. Fue la única fuerza que lo hizo humano. Reorganizó toda su agenda de viajes para pasar las tardes en el parque con su hija, y Valeria descubrió que antes de convertirse en CEO era un hombre que reía con facilidad, disfrutaba cocinar los domingos y albergaba un profundo temor a perder a sus seres queridos. El consejo se resistió, por supuesto, pero a medida que pasaban las semanas se hizo imposible negarlo. La relación entre los tres era sólida, y cuando la prensa finalmente dejó de especular y comenzó a mostrar fotos espontáneas, Lucía en el regazo de Adrián, Valeria riendo a su lado, la narrativa cambió. Ya no era un escándalo corporativo, era una familia inesperada. 3. El final que nadie predijo, pero todos sintieron. Fue una tarde de primavera, durante un evento de la empresa, cuando todo cambió. Valeria estaba presentando los resultados trimestrales cuando Adrián entró al escenario con Lucía en brazos. Todo el público rió cuando la pequeña tomó el micrófono y dijo: «Mi mamá es la más inteligente del mundo». Valeria se sonrojó. Cuando la niña le devolvió el micrófono, Adrián tomó la mano de Valeria frente a todos. «No quiero esconder más», dice él a voz firme. «Esta es mi familia. Y hoy quiero pedir algo que debí haber pedido hace 3 años». La sala murmuró. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Adrián se arrodilló. Lucía aplaudió alegremente sin comprender del todo. «Valeria Núñez, ¿quieres compartir tu vida conmigo, con nuestra hija, con todo lo que somos y lo que podemos construir?» Valeria se llevó la mano a la cara, llorando. Era surreal, fue épico, fue exactamente lo que el destino le había prometido el día que subió al ascensor con su hija en brazos. Ella también se arrodilló y sostuvo su rostro entre sus manos. «Sí, Adrián, sí, 1000 veces sí». Lucía se arrojó entre ellos, el público estalló en aplausos, y en ese momento la historia dejó de ser sobre el escándalo, o el poder, o el pasado. Era sobre amor que renace, verdades que te hacen libre, y se trata de una niña que, a la edad de 3 años, unió 2 mundos. 4. El epílogo. Un año después. Un año después, en el mismo balcón donde vieron la luna juntos por primera vez, Valeria sostenía una taza de té mientras observaba a Adrián enseñarle a Lucía a andar en bicicleta en el patio. Ella se estaba riendo. Tropezó mientras intentaba correr tras la niña. Lucía gritó: «¡Más rápido, papá, más rápido!». La vida estaba lejos de ser perfecta, pero lo fue completo. Valeria colocó su mano sobre su vientre, todavía pequeño, pero ya significativo. Otro secreto.
En crecimiento, esta vez no oculto, esta vez deseado por todos. Adrián miró hacia arriba. Él vio su gesto, y ella sonrió. Una sonrisa llena de esperanza para el futuro. Subió corriendo las escaleras, sudoroso, feliz, vivo. ¿Es cierto?, preguntó sin aliento. Ella asintió. Sí, vamos a ser 4. La abrazó fuerte, riendo como un hombre que finalmente lo tenía todo, no por dinero, no por destino, sino por elección. Y así, entre risas, amor y nuevas promesas, se desarrolla la historia que comenzó en un ascensor silencioso, terminó con una familia entera aprendiendo a volar. Fin.